Arratsaldeon guztioi eta lehenik eta behin Sabino Arana Fundazioaren izenean eskerrik asko guztioi etortzeagatik, esker berezia Mikel Aizpuru gaur arratsalde honetan hemen gurekin egoteagatik. Martxan dagoen herria EAJ-PNV-ren 130. urteurrena izenburupean antolatu ditugun hitzaldi zikloaren barruan, gaur esan dudan moduan gure artean Mikel Aizpuru dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko Historia Garaikideko katedraduna eta hizpide izango du Euskal Abertzaletasuna bigarren errepublikan, alderdiak, egiturak eta mugimenduak. Gaurko hau bigarren saioa izango da, apirilaren 3 Joseba Agirre-Azkonaga izan genuen hemen eta Luis de Gezala historialariek Euskal Abertzaletasunaren sorrera aztertu zuten hitzaldiaren ondoren. Eusko Alderdi Jeltzalea sortu eta 30 urte geroago, Errepublika garaian Eusko Alderdi Jeltzaleak batzoki sari handia sortu zuten, batez ere Bizkaian eta baita Gipuzkoan ere. Entitate politiko sendoa bihurtu zen hura Euskal gizartean hedatzeko gaitasun handiarekin. Halaber, lagungarri gertatu zen batzoki haietako askotan taberna eta ere bazegoela liburutegi bat eguneko prentza abertzalearekin, aldizkariekin eta irratiarekin ere. Zentzu honetan kontuan hartu behar da garai hartan hori guztia izatea luzua zela edozein herritarrentzat. Como nos podemos imaginar, todas estas actividades convertían a los batzokis en un hervidero buena parte de la semana y hacían un polo de atracción de nuevos y nuevas adeptas, conferencias, mítines, charlas e incluso obras de teatro se convirtieron en el pilar de nuestra formación política de la militancia del partido antes de la guerra civil. Por eso no es de extrañar la enorme capacidad de movilización de las bases jeltzales cuando la situación lo requería. A Berrieguna de Bilbao en el 1932, el primero de la historia, se calcula que acudieron entre 50.000 y 70.000 personas. La huelga general, decretada en mayo de 1933 por el sindicato Solidaridad de Trabajadores Vascos, entonces vinculado al partido, lograba paralizar buena parte de Vizcaya. Los mítines de José Antonio Aguirre competían holgadamente en capacidad de convocatoria con los celebrados por Manuel Azaña o el mismísimo Indalecio Prieto. Todo esto ayuda también a explicar los buenos resultados electorales cosechados por el Partido Nacionalista Vasco durante la República, especialmente en las localidades rurales y en Vizcaya y Guipúzcoa principalmente. Para el final de la Segunda República, el Partido Nacionalista Vasco habría logrado establecerse casi en la totalidad de los municipios de Vizcaya, en el 70% de municipios guipuzcoanos, en algo menos de la mitad de los alaveses y comenzaba a expandirse en Navarra, convirtiéndose en el partido con más adeptos del sur de Euskal Herria. Baina guzti honetaz hitz egiteko, hemen daukagu Mikel Aizpuru, hasieran esan bezala, Mikel historia garaikideko katedraduna da Euskal Herriko Unibertsitatean, egin dituen ikerketetan jorratu ditu erbestea, guda zibila, abertzaletasunak eta oso bereziki alderdi sozialak eta euskal historiografia garaikidea. Ikerketa lan ugari ditu eta liburuak idatzi ditu ere, horien artean gaur jorratuko dugun gaiarekin zerikusia dutena, bigarren errepublika eta guda zibila, adibidez, Felix Luengo katedradunekin batera idatzitakoa. Eskerrik asko berriro be guztioi eta Mikel, zeurea da hitza. Cuando me solicitaron la conferencia, me preguntaron el idioma y contesté sin mucho pensar y sin pensar en las fechas, dije en castellano. Y luego me di cuenta que era euskaradia. Entonces, voy a hacer la conferencia bilingüe. Las transparencias, pues lo que vais a ver en las pantallas, está en castellano y haré la primera introducción y algunos de los apartados lo haré en euskera y la otra parte en castellano. Pero yo creo que, los que no sepáis, entre lo que va a ir hablando y lo que veáis ahí, pues no va a haber demasiados problemas de comprensión. Bueno, hitz egin behar dut, abertzaletasunari buruz bigarren errepublikan, eta izenburua jarri dut alderdiak, pluralean,
alderdi bat baino gehiago egon zelako urte horietan. Egiturak, eta egiturak zer duanean, aipatuko ditut bai gizarte egiturak, eta baita alderdi egiturak ere, eta mugimendua ere, Mireiak aipatu du, batzokiak eta batzokien inguruko jardunaldia, eta hain zuzen, ez bakarrik Eusko Alderdi Jeltzalea, baina bereziki urte horietan alderdi bat baino gehiago zen, mugimendu bat zen. Eta mugimendu horren ezaugarri batzuk azalduko ditut. Sarrera gizara, alderdik errebindikatu nahi du historiaren papera. Gaur egun memoriari buruz asko hitz egiten da, eta ni historialari profesional bat naiz, nire ogibidea defendatu behar dut. Eta pentsatzen dut, askotan memoria aipatzen dugunean, ez dakigula oso ondo zer buruz ari garen aipatzen, ez da. Eta hor jarri dizuet, Jorge Luis Borgeren zen ipuin bateko lerro bat, la memoria está hecha del olvido. Nik historia defendatzen dut, datua, dokumentua, Zabionarena Fundazioak artxibo eder badauka, dokumenturik gabe ezin da historiarik egin. Eta historiak lehentasuna dauka, memoriaren aurretik. Eta gainera oso garbi daukat ezin dela dena gogoratu. Eta Borgesek berak esaten du, una memoria infinita impide pensar. Dena gogoratzen baldin badugu ezinezkoa da gauza berriak pentsatzea. Orduan, historia bai, Jon Bilbao, abertzalea, udaria, bibliografoa, historialaria, hizkuntzalaria, erbesteratua, berak esaten zuen, hay que dejar a un lado el pasado, después de conocerlo completamente. Abertzaletasun berri bat behar zen, Jon Bilbaoak aipatzen zuen gerrausteko garaio horietan, eta abertzaletasun berri hori ezin zen izan iraganaren morroia. Beharrezkoa zen, ezinbestekoa zen iragan hori ezagutzea. Horrekin batera, historialarioi esaldi hau asko gustatzen zaigu, nobelista batena da, Harleyena, el pasado es un país extranjero, ahí piensan diferente. Naiz eta kakotxen artean, 80 urte bakarrik pasatu diren, pentsatzea errepublikako pertsonak, gizonak eta emakumeak eta guk berdin pentsatzen dugula, hori okerra handi bat. Urte asko pasatu dira, eta pentsatzeko modua, bizitzeko modua eta jokatzeko modua desberdina da. Eta pentsatzea berreraiki daitezkela edo berregin daitezkela garai hartako jokamoldeak gaur egun ez da posible. Porque es un país extranjero. Allí piensan diferente. Eta berean, historialari asko gustatzen zaigu Benedetto Crocearen esaldi bat, beste 120 bat urte duen esaldi bat, toda historia es historia contemporánea. Nolabait, guk historia egiten dugunean, gaur eguneko kezketatik abiatzen gara iragana begiratzeko. Eta nik orain aipatuko ditudan gauza asko, norbaitek begiratu dezake, gaur eguneko gauzei buruz ari hitz egiten. Ez, ari nahi hitz egiten iraganari buruz, gaur eguneko kezketatik abiatuta. Bien, voy a hablar del nacionalismo vasco, pero voy a ir en algunos casos muy telegráficamente apuntando algunos elementos que hay que tener en cuenta porque influyen en la situación vasca, ¿no? Por una parte estamos en la Segunda República. La Segunda República es la época del auge del fascismo en Europa. Mussolini llegó al poder en 1922, Japón invadió Manchuria en el 31, Hitler fue nombrado canciller en enero del 33, Italia invadió Abisinia en el 35. Es un periodo de crisis económica muy fuerte, sobre todo en Vizcaya. En el mundo, en los países más desarrollados, en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, en España menos, porque no estaba tan inmerso en los ciclos comerciales y económicos mundiales, pero en Vizcaya sí, y en Vizcaya la crisis económica fue muy importante, y eso ayuda a explicar lo que pasó en la Segunda República. Y es el momento en que en la Unión Soviética se pone en marcha el primer plan quinquenal, que tiene, aplicando criterios tayloristas. En Vizcaya, el principal difusor del taylorismo, de un sistema de producción industrial, fue un tal Juan Ajuriaguerra, que fue el que tradujo del alemán los primeros DINAs, las normas de normalización industriales, las tradujo Ajuriaguerra.
Soviética aplicó esas técnicas con mucho éxito y, aparte de cuestiones ideológicas, también desde el punto de vista económico se convirtió en un modelo, en principio, que funcionaba, copiando a Estados Unidos, dicho sea de paso. Entonces, ese contexto internacional hay que entenderlo o hay que conocerlo para saber lo que está pasando aquí. Bien, en España, los años de la República, una obviedad, España deja de ser una monarquía y pasa a ser una república. No solamente es un cambio de gobierno, de la forma de gobernar, sino que es un momento que hay la esperanza o el deseo o la voluntad de numerosas reformas en el terreno político, en el territorial, en el autonómico, laboral, religioso, militar, cultural. Esperanza que generalmente se frustra o bien porque se pensaba o se quería reformas muy radicales o porque se pensaba que cualquier reforma era excesiva. La Segunda República, yo soy muy crítico con las visiones idealistas de la República. La Segunda República se caracteriza por la falta de la cultura del consenso. Muchos de los problemas de la Segunda República se hubiesen solucionado hablando y entendiendo a que tenías enfrente, y por una creciente polarización política, que es, no creo, y leyendo discursos y normativa que genera la Segunda República, se ve que no hay ninguna voluntad de entender al contrario, sino que lo que se pretende es aplastarlo, unos y otros. Es un periodo de mucha inestabilidad política. En 5 años, si hablamos de una república estricta hasta julio del 36, hay 3 legislaturas, o sea, duran apenas 2 años cada una de las legislaturas, y es un periodo de una violencia política y social muy importante, de las más importantes de Europa en esos años. En esos 5 años hay en España 2.692 muertos por violencia política, de ellos 1.300 en octubre del 34, cuando el Partido Socialista organiza un golpe de Estado, una revolución contra el gobierno legítimo, que causa 1.300 muertos en toda España. Y en los últimos meses de la República hay 351 muertos. En Euskadi hay 15 muertos, en Cantabria 21, en 5 meses. O sea, es un contexto verdaderamente diferente a lo que podemos pensar de lo que pudo ser la República. Bien, en el caso vasco, y por lo que contaba antes de que es complicado reproducir determinados fenómenos. Tenéis a la pirámide de la izquierda, es la pirámide de edades de los años 30. Es una pirámide, entre comillas, casi perfecta, en la cual los grupos de edad se van sucediendo y lógicamente se va achazando por la cima. Es una población muy joven. Los vascos, en este caso, son muy jóvenes durante los años de la República, y eso facilita determinadas posturas y determinada capacidad de movilización que una sociedad como la que tenemos en Euskal Herria en el año 2020, en la cual hablamos de pirámide porque siempre hemos hablado de pirámide, pero esto no es una pirámide, es un rombo, pues no es posible. Si os fijáis, luego hay un elemento en la primera cohorte del año 1930 es más pequeña que la siguiente. 0,4 años, hay menos nacimientos que la de 5 o 10 años. No es casualidad, porque es el periodo en el cual empieza el control de natalidad. Y los primeros que se dan cuenta de esto son los sacerdotes, porque bautizan menos. Muestra un cambio de tendencia que luego tal vez se hubiese mantenido, pero es justo en ese momento cuando se empieza a dar el cambio. Pero fundamentalmente la razón por la que he puesto es que es una población muy joven. En segundo lugar, si vemos lo que es el gasto público, los años de la República, el gasto público supone aproximadamente un 10% del Producto Nacional Bruto de ese año. Hoy en día está entre el 44 y el 50%. Es 4 veces menos que entonces. Eso quiere decir que las posibilidades de
la administración pública en general para cubrir determinados servicios era muy escasa en aquel momento, porque no solamente es que es un 10%, sino que ese 10% se destina en buena medida a defensa, sueldos, pensiones y en menor medida fomento o educación. Tenemos una sociedad en la cual la iniciativa privada necesariamente es muy importante y esa posibilidad de los batzokis o de otras sedes de cubrir determinadas necesidades sociales que hoy cubre el Estado no es solamente voluntad, sino que es necesidad. Hoy en día muchos de esos servicios los cubre el Estado en sus diferentes variantes. Es una sociedad en la cual se trabaja entre 44 y 48 horas a la semana. El sábado inglés es una reivindicación de esos años, de trabajar hasta el sábado a mediodía. La omnipresencia de la Iglesia Católica es exactamente eso, es omnipresente. José María Ansola fue comandante de uno de los batallones de Budaris, fue al Mont Blanc en el año 1930 y en la Rusia Pirenaica narró todo su viaje. Creo que en la semana y media que estuvo entre Bilbao y Chamonix, sin avisar a sus padres de que iba a Chamonix, por cierto, fue a misa a una iglesia unas 6 o 7 veces. Fue solo desde Bilbao hasta Chamonix y volvió. Y en esos 10 días fue, nadie lo obligó porque nadie sabía que estaba por allí, a misa una media docena de veces por lo menos. Hay una polarización matizada por espacios compartidos. No es todo es política. El trabajo es un espacio compartido, el ocio, el deporte también es algo cada vez más omnipresente en la sociedad de la República, la religión, aunque cada vez hay más personas que no practican la religión, la mayor parte sí lo hace, y entonces ese es un ámbito compartido. Y luego hay una cosa que nunca decimos los historiadores, no hay televisión, no hay redes sociales, la radio se está difundiendo, la prensa escrita es la forma más habitual y generalizada de ofrecer y consumir información. Por eso os decía que el pasado es un país diferente. Hay muchas cosas en las cuales nosotros no participamos, o menos de lo que pensamos. Bien, en el caso del nacionalismo vasco hay también una serie de características propias. Bueno, por una parte, lo he dicho antes, la Segunda República es un periodo muy corto. Son 5 años, si queremos unir la guerra civil, pues, 8 años. Por las edades que veo, la mayor parte de nosotros hemos conocido la transición del año 77. Esos años entre el 76 y el 80 son años también, son unos años muy intensos en muchos ámbitos. Luego las cosas, para nosotros afortunadamente, se calmaron. En el caso de la República vino la guerra civil. Pero la intensa movilización que se produjo en los años republicanos probablemente no hubiese continuado en una república sin conflictos bélicos como sucedió. La república terminó con una guerra civil. Aparte de todas las consecuencias de muertos, represaliados, exiliados y demás, la guerra fundamentalmente, lo que aquí me interesa subrayar, lo que reforzó fue la unidad, en el caso de los nacionalistas, entre los nacionalistas que participaron en la guerra. Personas que durante la República pudieron estar más o menos enfrentadas, en la coyuntura bélica y en el exilio se hermanaron. Eso no quiere decir que no haya olvidos, divisiones. Leyendo las cartas que hay aquí, o en el archivo histórico de Euskadi, de muchos exiliados, se ven críticas muy duras contra el gobierno vasco, contra los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, pero lo que predomina es la imagen de unidad. O sea, no se recuerda lo que fue la República, se recuerda la necesidad de unión de los nacionalistas, en este caso, para hacer frente a la guerra civil. La guerra civil ocasionó la pérdida de la mayor parte de la documentación generada por el nacionalismo vasco durante la Segunda República y con antelación. La Fundación hace un esfuerzo muy importante para recuperar esa documentación, pero apenas tenemos documentación sobre Euskadi Buru
Batzar. Buena parte de la que existe sobre el Bizkaiburu Batzar es gracias a que fue requisada por las autoridades franquistas. La del Gipuzkoa Batzar desapareció, y la del Araba también, y del Napa, por Ramón Goñi, se la llevó a Reno en una parte. Y hacemos buena parte de esa historia en base a prensa. Entonces, los que tenéis o habéis tenido experiencia política o de gestión, pues si hacemos solamente una historia en base a la prensa, pues una visión un tanto limitada. Es un momento en que hay 4 generaciones nacionalistas actuando al mismo tiempo. Están los coetáneos de Sabino Arana, los que le conocieron, su hermano Luis, Avelino Barriola, que fue el presidente del EBB antes de la República. Son gente que nació a mediados, segundo tercio del siglo XIX. Hay una segunda generación que nació a finales del siglo XIX, Ignacio Rotaiche, que fue presidente del EBB, Manuel Irujo, Eli Gallastegui, José María Leizaola. Hay una tercera generación, que es la que va a protagonizar sobre todo los años de la República, que es gente que ha nacido a comienzos del siglo XX, y a los que ya tenemos cierta edad nos sorprende, ¿no? Juana Julia Guerra nació en 1903. Quiere decir esto que fue presidente del Bizkaiburu Batzar con 32 años. José Antonio Aguirre fue el lehendakari con 32 años. Y Francisco Javier Landaburu fue diputado con 26. José María Lasarte, que fue diputado por Guipúzcoa y después fue miembro del gobierno vasco en el exilio, fue diputado con 26 años. Cuando se habla de juventud, veteraría y demás, la generación que protagonizó la guerra, la República y la guerra, tenía en torno a los 30 años. Eso también, para los que tenemos cierta edad, significa que es gente que tenía una experiencia de la vida un tanto limitada. Profesionalmente, familiarmente. La República es el momento en que la mujer se incorpora a la vida política de forma plena, con algún debate, pero antes de la Segunda República el nacionalismo en Bilbao sí que se crea en Macumea de Batzar, pero no tiene apenas influencia, y es en la República donde se difunde. Y luego hay una cuestión que es tan obvia que tampoco solemos subrayarla. El nacionalismo vasco, en los años de la República, no controla, no tiene ninguna alcaldía en las 4 capitales, ninguna de las 4 capitales tiene alcalde nacionalista, y no hubo elecciones para las diputaciones provinciales. Durante los 5 años de la República, tanto la derecha como la izquierda lo que hicieron fue nombrar unas comisiones gestoras sin tener en cuenta la representación de cada partido para gobernar las diputaciones. Esto quiere decir que el nacionalismo vasco durante los años de la República es un partido municipalista, porque su representación básicamente está en los municipios de medio o pequeño tamaño, y es un partido en el cual la gestión diaria, la gestión política diaria, tampoco tiene un peso importante porque no gestiona ningún gran presupuesto, no tiene por qué, o no tiene que decir ni al consejero de Interior ni al consejero de Hacienda qué es lo que tiene que hacer con el dinero, porque son de otros partidos y además no tienen en cuenta para nada la opinión de los nacionalistas. Entonces, hoy en día es muy diferente la situación, porque en los últimos 40 años el nacionalismo vasco es un partido de gestión. En los años de la República esa gestión está limitada a ayuntamientos de pequeño y mediano tamaño. Getxo es el mayor ayuntamiento que tiene el nacionalismo. Y de ahí no mucho más. Bien, lo comentábamos antes, el nacionalismo en los años de la República es un movimiento o comunidad, como queramos llamarlo. En algunos casos se utiliza el término comunidad como si fuese algo despectivo, cuando al fin y al cabo casi todos los partidos importantes de la época republicana utilizan el mismo modelo organizativo que tuvo el Partido Nacionalista Vasco, con mayor o menor éxito, y ese modelo organizativo es el de la Iglesia Católica. Es decir, el nacionalismo vasco intentó, como los carlistas, como los socialistas, como los comunistas, que
una persona encontrase acomodo dentro del seno del nacionalismo, independientemente de sus circunstancias, si era hombre o mujer, si era joven, mayor, etc. Entonces, en torno al nacionalismo encontramos este organigrama lo hizo José Luis de la Granja ya hace muchos años, un historiador de nuestro departamento. Hizo un esfuerzo muy importante por sistematizar toda la organización del nacionalismo vasco, y yo el único pero que le veo es el sistema de flechas. Porque si veis, hay toda una serie de flechas que salen del Partido Nacionalista Vasco y dan a entender que las organizaciones que vemos en la órbita están subordinadas al Partido Nacionalista Vasco. Y en muchos casos no es así. La editorial Verdes, que muchos de vosotros habéis conocido, la librería Verdes, en muchos casos es una editorial privada, creada por nacionalistas, utilizada para difundir el nacionalismo, pero no es una editorial del Partido Nacionalista Vasco. O cuando Teodoro Arrandorrena hizo la película de Euskadi, era el presidente del Guipúzcoa Batzar, pero no la hizo el Guipúzcoa Batzar, la hizo Teodoro Arrandorrena, con su dinero, porque el Guipúzcoa le dijo que no le daba dinero para hacer una película. ¿Veis? Son cosas que hoy en día no veríamos como habituales en un partido. Es decir, hay una federación de maestros, de escuelas, la Vuelta Ciclista la organiza el diario Excelsior, no es una cosa del Partido Nacionalista Vasco. El diario Excelsior sí está vinculado al nacionalismo. Grupos de danzas, certámenes, Día del Versolari, Día de la Euskera, Día de la Poesía, revistas, Euskera, Euskal Herria, Patria Vasca. En algunos casos sí están muy vinculados al nacionalismo, pero no necesariamente. Yo subrayaría tres elementos, Mireia también lo ha dicho antes. Por una parte, casi nada está inventado en esos años. Viene de periodos anteriores, pero se intensifica, se acelera en estos años. Yo subrayaría tres elementos. Emakume Abertzale Batza, porque, lo he dicho antes, es el momento en el que la mujer se incorpora a la vida política, en el caso del nacionalismo de una forma muy evidente, y además pasa una cosa muy curiosa. Es decir, yo vivo en Bermeo, que hay algunos bermeanos, en Bermeo había muchas más mujeres afiliadas a Emakume Abertza que hombres afiliados al Partido Nacionalista Vasco. Y prácticamente de los afiliados hay unos 40.000 hombres afiliados a las diferentes organizaciones nacionalistas y 20.000 mujeres o más. Entonces yo creo que es un elemento a subrayar. En los últimos años, primero fue la Bairo, pero después otras organizaciones, nosotros mismos en el Departamento de Cultura en la legislatura anterior, se han publicado bastantes libros sobre esas mujeres, sobre todo sobre aquellas mujeres que escribían en la prensa y que desempeñaron un nuevo papel en la vida pública que hasta entonces pues, se les había negado o no habían querido ejercer. Entonces, Emakume fue muy importante. La empresa en euskera también tuvo un desarrollo muy importante en esos años, no siempre vinculada al Partido Nacionalista Vasco como tal, pero sí es muy evidente. Si os fijáis, yo creo que la semana pasada estuvo aquí la familia de Amalia Arturus. Bien, este es Joseba Cincuregui, el abuelo de Cincuregui, el suegro de Amalia Arturus. Aquí está Florencio Marchiegui, miembro del EBB, fusilado en Santoña, Antonio María Lavallen, Jesús Elósegui, Iñaki Zubimendi. Hay una red de autores, corresponsales, escritores, locutores, que nunca hasta entonces había existido en Euskadi, ni vinculados al nacionalismo ni a ninguna otra organización, que luego por la guerra pues, va a desaparecer, o fusilado, o exiliado, o silenciado. Otro elemento importante fue el caso de Baza, porque no había universidad aquí. Existía la Escuela de Ingenieros,
existía la Escuela de Comercio, pero no había ninguna otra institución superior, las escuelas de maestras y de maestros, las escuelas normales, pero la reivindicación de la universidad sí fue un elemento que contribuyó a atraer hacia el nacionalismo a muchas personas, y a muchos estudiantes que tenían que ir pues, a Madrid, Valladolid, etc. Todo ese movimiento, todas esas organizaciones, lo que consiguen es difundir y conseguir que por primera vez haya una retórica de la hegemonía nacional que es real. Es decir, que el discurso que Sabino Arana o un nacionalista de los años 10 realizaba no cambia sustancialmente en los años 20 o 30, en algunos casos no cambia nada, pero la realidad a la que afecta sí. Y es, ahora verdaderamente, digamos, hay un pueblo en marcha. Aunque luego cuando veamos las elecciones, ese pueblo no es exactamente todo el pueblo. Sí, hay en algunos casos una difuminación entre los límites del partido y la nación. Pero sí hay verdaderamente algo que excede a lo que es propiamente un partido político. Y lo dice José Antonio Aguirre, como ponente en la Asamblea de Tolosa, es la voluntad de reconstruir la nación. Y eso no se hace solamente desde el punto de vista político, sino es necesaria una reconstrucción moral, social y cultural. Y esa es la voluntad del Partido Nacionalista Vasco y del nacionalismo vasco en general durante esos años. Luego hay una cuestión que es, yo creo que de lo que menos se ha estudiado sobre los años de la República, porque otros aspectos están muy estudiados y no hay muchas novedades, es la influencia real del discurso nacionalista sobre los propios nacionalistas o sobre la población en general. Y yo muchas veces me sorprendo la prensa nacionalista de aquellos años, en un momento de gran movilización y de gran iniciativa, están llenos de quejas, porque la gente no es lo suficientemente nacionalista, porque no va al batoque, porque no va al mitin, porque no contribuye económicamente. Y tú estás viendo que hay conferencias constantemente, que hay mítines constantemente, pero ¿por qué se quejan tanto? Tal vez porque las expectativas eran demasiado altas, porque se pensaba en un nacionalista consciente que no era necesariamente real. Yo he hecho una pequeña trampa, pero es real lo que voy a decir ahora. Hay un nacionalista consciente, como había un obrero consciente, como había un anarquista consciente. El ideal, lo que tenía que ser un nacionalista, y luego está el nacionalista real. Entonces, yo voy a hacer una pequeña trampa, porque habría que matizar mucho, pero en Bilbao vivía un nacionalista muy importante, Jesús de Echevarría, que era fotógrafo. Trabajaba en el Banco de Vizcaya, fue represaliado tras la guerra, aunque luego pudo volver a los años. Y era muy buen fotógrafo, no tiene la fama de Eulalia Baitua, de otros fotógrafos de la época, pero sí tiene una labor como fotógrafo. Aquí tenéis una imagen, no es él, sino es Saturnino Ruiz de Urrutia, un nacionalista alavés que luego vivió aquí en Bilbao, que también fue represaliado durante la guerra. Es el abanderado del Batzki de Gasteiz en la Morerita en 1914. Tiene muchas fotografías Echevarría de actos nacionalistas. También tiene muchas fotografías de corridas, de toros. En los años 10-20 expulsaron a militantes del nacionalismo vasco por ir a corridas de toros. También socialistas. El Partido Socialista expulsó a gente por ir a toros. Echevarría no tenía ningún problema para ir a los toros. Y esta es la primera trampa. Tiene algunas fotografías artísticas que desde luego no parece que estén muy acordes con la moral católica que supuestamente tenían que tener todos los nacionalistas. Entonces, por una parte, lo que se ve en la prensa de las quejas por no ser lo suficientemente nacionalista y luego realidades en las cuales se complementa la vida pública con la vida privada. Bien, hay tres partidos nacionalistas en aquella época. Voy a ir, entre comillas, de menor a mayor. Acción Nacionalista Vasca,
que surge en el 30, el partido, bueno, y luego Yagui, que sería el menor. La Acción Nacionalista Vasca surgió en el año 30, separándose del movimiento que se acababa de unir 15 días antes, porque no aceptaba ni el carácter confesional del nacionalismo vasco, el carácter católico. No es que los militantes de ANV no fuesen católicos, sino que lo que defendían era que el nacionalismo no podía ser católico, no podía estar al servicio de un pensamiento religioso como tal. Y tenía un carácter autonomista. Es decir, el objetivo no era necesariamente la independencia, sino conseguir un estatuto de autonomía. Y ANV fue uno de los principales impulsores de la autonomía en los años de la República. Bueno, los inicios fueron muy complicados porque toda extensión es complicada, pero lo curioso es que ese movimiento autonomista y nacionalista, en el año 31, una vez llegada a los 6 meses cuando llega la República, se presenta unida normalmente al bloque de izquierdas, y solamente en Vizcaya se presenta de forma separada, y consiguen 3.810 votos en esas elecciones. El PNV, se presentó en el bloque de derechas y consiguió 45.000. Es el bloque de derechas, no es el PNV solo. O sea, no tenemos un elemento de juicio para fijar la repercusión de cada uno. El año 33, que volvió a haber elecciones, en Guipúzcoa se presentó en solitario y consiguieron 2.000 votos. La diferencia importante es que el año 33 ya votaban las mujeres, con lo cual el censo se dobló. Entonces, en un censo mucho más amplio, la influencia de ANV era mucho más escasa en Guipúzcoa que en Vizcaya. Y en Vizcaya, sobre todo, estaba, limitada, estaba centrada en Bilbao y Baracaldo. En Baracaldo hubo, ya en los años 20, una escisión dentro del PNV. Se formó un partido nacional vasco de Baracaldo, que luego entró en ANV y luego se volvió a separar de ANV. Entre los años 35 y 36 se produjo un fenómeno que nos cuesta entender porque tiene dos facetas contradictorias. Por una parte, los que crearon Acción Nacionalista Vasca salieron del partido, lo abandonaron. Se defendió ya no la autonomía, sino la autodeterminación, el derecho de autodeterminación del pueblo vasco. Se defendió también un anticapitalismo no marxista, un planteamiento cuasi socialista, y a los meses se integró en el Frente Popular, una coalición de partidos españoles, que desde luego no defendían para nada el derecho de autodeterminación, salvo el Partido Comunista. No sabemos hasta qué punto es una radicalización de los periodistas que escribían en la prensa de Acción Nacionalista Vasca o era una radicalización del movimiento. Pero no parece muy coherente defender la autodeterminación e ir a una coalición de partidos españoles en aquel momento. Por otra parte tenemos al Yagui, Euskadi Mendekoizale Batza, que en principio eran los grupos de montañeros del partido, que se caracterizaban por su labor propagandista, también participaban en elecciones, en actos, en mítines, etcétera, pero tenían un semanario propio que se llamaba Yagui, y por eso era conocido el movimiento. Su líder era Eli Gallástegui, bilbaíno, sabiniano, independentista, defendía una Euskadi confederal y por tanto los planteamientos autonómicos de colaboración de una forma o de otra con el Estado español pues, eran totalmente contrarios para él. Eli Gallástegui fue miembro del Bizkai Buru Batzar, pero luego en el año 32 dimitió y progresivamente se va alejando del PNV en la medida en que el PNV cada vez es defensor del estatuto y en la medida en que el PNV entiende que si quiere obtener el estatuto tiene que colaborar de una forma o de otra con fuerzas españolas. Una cosa es con la derecha o con la izquierda, pero Eli Gallástegui lo que está en contra es de cualquier colaboración con fuerzas españolas.
94 el Partido Nacionalista Vasco dice que el semanario no está bajo la disciplina del partido y por lo tanto que cualquier cosa que diga el semanario no tiene nada que ver con el PNV, pero no hay expulsiones como tales de la gente de Yagui Yagui. Entonces, el semanario se mantiene, una crítica cada vez mayor al Partido Nacionalista Vasco, y el año 36 empieza a aparecer un concepto que luego vuelve una y otra vez dentro del nacionalismo vasco, que es la idea del Frente Nacional Vasco, la necesidad de unir a todos los adversarios. Y dentro del Yagui hay dos pensamientos, dos corrientes. Un grupo plantea influir dentro del PNV, intenta que sus militantes sean elegidos apoderados en la Asamblea Regional de Vizcaya, sobre todo, con poco éxito, y algunos militantes plantean que hay que crear un partido diferenciado del PNV. No llegan a concretar en nada, y cuando llega la guerra civil, pues claro, se plantean también como el PNV o como Acción Nacionalista Vasca, pero cómo vamos a tomar parte en una guerra española. Y en los primeros meses tiene una actitud dubitativa que hace que la mayor parte de los militantes se integren en el PNV. Y de hecho solo hay 2 batallones de Yagui Yagui durante la guerra civil. Y luego continuarán en el exilio, pero siempre de esta forma, sin crear un partido, a través de la prensa, defendiendo el Frente Nacional, criticando duramente a los otros partidos, así no se puede hacer frentes, pero bueno. No es partido, pero Solidaridad de Trabajadores Vascos es otro de los elementos importantes de la Segunda República. Tiene un gran crecimiento durante esos años y tiene sobre todo una transformación. A partir del año 33. En el año 33 se celebró su segundo congreso en Vitoria y ahí se muestra una evolución sindicalista. Hay un historiador italiano, Darío Ansel, que hizo la tesis sobre el STV en los años de la República, y yo no estoy muy de acuerdo con las conclusiones que él obtiene, porque él prácticamente establece una relación entre lo que es el STV hoy en día con lo que era en los años de la Segunda República. Y yo creo que no hay continuidad. Él lo que defiende es que, sobre todo a partir del año 33, el STV deja de ser un sindicato caracterizado por la idea de la armonía entre las clases y la utilización precavida de la huelga, a convertirse en un sindicato de industria, es decir, que sea algo más que simplemente el hecho de ser trabajador, y una estrategia sindical basada en la huelga e incluso en la colaboración con la UGT, con CNT, con sindicatos españoles. Una estrategia que provoca enfrentamientos entre militantes del PNV, porque militantes del PNV hay empresarios y hay trabajadores. El caso más claro es Carlos Niazasoro, Alzeta, que era uno de los principales propagandistas del PNV en los años de la República, que era un pequeño empresario del ramo de la madera y se vio enfrentado en una huelga con sus propios compañeros de Bazoki, que eran sus trabajadores. Entonces, ahí hay una tensión que Ansel ve por todas partes. Yo lo digo porque la tesis la hizo él, pero yo lo que veo es que el STV en los años de la República y en la primera parte del exilio mantiene el carácter nacional del sindicato, mantiene el catolicismo social, plantea, eso sí, una aplicación efectiva del reformismo social, que no quiere un discurso sobre la armonía de las clases, sino quiere que, efectivamente, que los trabajadores tengan unas condiciones de vida dignas. Y luego hay dos cosas muy evidentes. El secretario general de la STV, Manuel Robles Aránguiz, era parlamentario del PNV. El Isidoro de la Torre, que era el vicepresidente del STV, fue el consejero de Hacienda del gobierno vasco. Tanta separación no podía haber cuando compartían esos elementos. Bien, por último tendríamos el Partido Nacionalista Vasco propiamente. Ya comentaba antes que es
una organización muy amplia, donde hay juventudes, donde hay bazokis, la organización de mujeres, la de montañeros en dos fases, porque luego en el año 35, después de la separación de Yagi, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, surgen mendicodizales del PNV, organizaciones de gaztechus, de enfermeras, mucha prensa, Euskadi en Guipúzcoa, Euskadi en Bilbao, la tarde, el día en Guipúzcoa, la voz de Navarra, semanarios, la minoría nacionalista en el Congreso, o sea, todo eso está en torno al nacionalismo vasco. Voy a intentar explicar en pocos trazos lo que pasa dentro del Partido Nacionalista Vasco en los años de la República. No su estrategia política respecto al estatuto o en otros elementos, sino lo que pasa dentro del partido. El nacionalismo vasco se dividió una vez más en 1921, se creó de nuevo el Partido Nacionalista Vasco, porque en 1916 se había convertido en Comunión Nacionalista Vasca. Durante los años de Primo de Rivera ambos partidos están separados, y cuando desaparece Primo de Rivera hay una corriente entre el nacionalismo que las diferencias no son para tanto y que hay que unificar de nuevo el partido. Y eso se produce en Vergara el 16 de noviembre del año 30. Y la unión de Vergara se hace en base a no discutir los principios sabinianos, es decir, lo que dijo Sabino no se toca para nada. Se volvió al reglamento de organización de Zumárraga del año 1914, después hubo otros dos, el 16 y el 20. ¿Por qué se volvió a Zumárraga? Porque el reglamento de organización aprobado en la Asamblea Nacional de Zumárraga mantenía un equilibrio entre las juntas municipales y los organismos regionales y los Euskadi-Burgo-Batzar, mientras que el reglamento de 1920 marcaba la supremacía del Euskadi-Burgo-Batzar sobre todo la organización. En Vergara también se permite la creación de una organización que es el Secretariado General Vasco, que es la primera vez que hay una estructura profesional instalada en Sabinetxea, dedicada enteramente a la actividad política. No son cargos del partido, sino que son, digamos, funcionarios del partido, y que son dirigidos por Manu Eguileo, y que son, en buena parte, sobre todo en Vizcaya, los que van a dinamizar todo el partido en estos años. En 1932, en el 33, verdaderamente, se celebra la Asamblea de Tolosa, que es una asamblea en la cual fundamentalmente se va a hablar de organización. No hay un debate ideológico, no hay un debate sobre el modelo social o el cultural, se deja para un futuro próximo, pero nunca se llega a realizar en los años de la República. Lo único que tenemos es una pequeña introducción que redactó José Antonio Aguirre, a pesar de no ser un cargo del partido, siempre era diputado. Y en esa introducción se defiende como objetivos del partido, que no se define mucho más, la libertad, la justicia, la democracia. Creo que es de las primeras veces que la democracia explícitamente, sin adjetivos, aparece entre los objetivos del nacionalismo vasco, la civilización cristiana y la reintegración de la nación vasca a la plenitud de su soberanía. Pero no se define si la soberanía es independencia o es reintegración foral. En Tolosa se acepta que los inmigrantes pueden ser miembros del partido. Si han nacido aquí de forma automática, si han nacido fuera de Euskadi, el Consejo Regional respectivo tiene que aceptarlos. Se acepta que las mujeres pueden ser afiliados del partido con los mismos derechos que los hombres, y que la Icurriña es la bandera de Euskadi. Nos puede parecer un poco raro, pero el diseñador de la Icurriña, Luis de Arana, hermano de Sabino Arana y presidente del Euskadi-Burgo-Batzar, estaba en contra. De hecho, Luis Arana votó en contra de las tres medidas: de la protección de los inmigrantes, de las mujeres. José Antonio Aguirre también votó en contra de que las mujeres fuesen afiliados del partido, y de la Icurriña. El presidente del partido,
perdió las 3 votaciones fundamentales de Tolosa. En Tolosa también se aceptó una estructura confederal, siguiendo el modelo sabiniano, basado en juntas municipales, consejos regionales y una asamblea nacional y un Euskadi Buru Batzar, paritario no hombres y mujeres, sino territorial. Es decir, 15 apoderados por cada región. Mireia antes comentaba que la implantación, ahora lo veremos, era muy desigual, pero en una estructura confederal todos los territorios tenían que tener la misma representación, o así se entendía Tolosa. Y se acepta también que cada consejo regional, también cada municipio, pero sobre todo cada consejo regional, tendrá una organización departamental, una presidencia, un departamento de gobernación, que es el que se encarga de la organización y de las elecciones, un departamento de economía y trabajo, que analiza la realidad socioeconómica de cada territorio, el departamento de Hacienda, que se dedica a recaudar el dinero para el partido, un departamento de agricultura, porque la agricultura seguía siendo un sector muy importante en Euskadi, y un departamento de instrucción pública, porque la enseñanza todavía estaba poco desarrollada y había sobre todo un gran conflicto en torno a la enseñanza confesional, porque la República eliminó la enseñanza de la Compañía de Jesús y había que buscar una alternativa a esa situación. En Tolosa se decidió crear la figura del presidente del Partido Nacionalista Vasco. Yo hasta Xavier Arzallus no conocí ningún presidente del Partido Nacionalista Vasco. Nunca se llegó a elegir. Lo que sí hubo fueron los presidentes del EBB. Cada regional mandaba 3 representantes a las reuniones del EBB y una vez al año había un pleno del EBB en el cual estaban todos los consejeros regionales reunidos. Y ese EBB sí tenía un presidente. En 5 años hubo 5 presidentes. Ramón Vicuña fue elegido en el año 31, estuvo 2 años. Luis Arana estuvo entre el año 32 y 33. Jesús Dosal Labaraz, que era un médico tafallés, estuvo apenas entre finales del 33 y comienzos del 34, sobre todo porque el Nafar Buru Batzar tuvo muchos problemas internos debido a su incapacidad de generar una dinámica política propia en Navarra, y algún asunto de faltas dicen también que hubo por medio. Dosal Labaraz fue sustituido por Isaac López Mendizábal, que estuvo apenas el tiempo que Dosal Labaraz dejó de ser presidente del EBB, y López Mendizábal fue sustituido por otro Tolosaga, otro médico, Doroteo Ciaurriz, que fue el presidente del EBB entre el 35 y su muerte en el exilio en el año 51. El EBB se reunía una vez al mes, normalmente una vez a la semana, y son los consejos regionales los que marcan la vida del partido. Y hay una cosa que tampoco se subraya apenas, es que hay una falta enorme de continuidad entre los miembros de los consejos regionales. Si analizamos quiénes forman parte de la Lava Buru Batzar, solo hay 3 personas que en algún momento, entre 1931 y 1936, formaron parte de 2 consejos regionales. En el Bizkai Buru Batzar, solo una presencia, Amancio Urrelaberitia, estuvo en el consejo del 31 y del 33. En Guipúzcoa, Florencio Marchieri, y en Navarra, 2. Hay una renovación constante de los miembros. No sabemos por qué, porque no hay documentación interna, entonces no hay una explicación por qué la gente no quiere seguir, o por qué no se le deja seguir. Pero sí es un dato muy llamativo esa provisionalidad de la dirigencia del partido. El partido permanece, pero las personas, los hombres, todos son hombres, que forman parte de esa dirección, cambian constantemente. Y no sabemos por qué pasa eso. Hay una prominencia del Bizkai Buru Batzar, es la región donde el nacionalismo tiene más fuerza, donde tiene mayor poder económico, la que marca las directrices, y solo en algunas ocasiones le ocasiona tensiones territoriales, porque diseña campañas en Navarra o en Álava, que no gustan, sobre todo en Navarra,
Y hay una pelea por el control de la prensa, porque si Euskadi es el diario del Partido Nacionalista Vasco, el EBB tendría el control de lo que se publica en Euskadi, y el Bizkai Buru Batzar se lo quiere apropiar. Y hay sus tensiones. Esa estructura, que viene de comienzos del siglo y se consolida en Tolosa, es muy funcional y es muy exitosa. Tanto desde el punto de vista de organización, como luego ya mencioné en elecciones, no tanto, pero por otra razón. Bueno, Mireia ya lo ha comentado. En Álava hay 33 juntas, unos 3.500 afiliados. Aproximadamente el 40% de la población alavesa tiene una junta municipal a la cual dirigirse. En Vizcaya hay 112 juntas, 4 la Nestosa, Lizaburuaga, Bulueta y Gemein. Yo creo que son los 4 pueblos donde no hay Buru-Batzar. En Guipúzcoa hay 64, en Navarra hay 85, pero Navarra es mucho más grande. Hay 70.000 afiliados, pero no afiliados al PNV. Afiliados al PNV, a la STV, a Emakume Abertzale Batza, a los batzokis, sin ser afiliados del PNV, a los grupos de mendigoizales, a los gaztechus. Entonces, cuando vemos la cantidad, como una población de 1.100.000 habitantes, ¿cómo es posible que haya 70.000 afiliados? Entonces, no son afiliados al partido, son afiliados a todo. El PNV hace propaganda. En los primeros momentos es muy llamativo, visto desde ahora, el papel de los sacerdotes en esa propaganda, en ese aitzón. Mucha propaganda es a través de las excursiones. Aquí en la fotografía de la izquierda tenéis a Telesforo Monzón, que era del Buru Batzar, y en medio está Enrique Bolueta, que era del Bizkai, una excursión que hicieron en Mendaro. No vais a ver el texto, pero es una carta preciosa que dirige la Junta Municipal de Marquina al Bizkai Buru Batzar de 1933, diciendo que Marquina es una de las zonas más sanas de Euskadi y en la que menor influencia tiene el nacionalismo vasco, y que por favor organicen una campaña de propaganda en la zona, porque si no el carlismo va a seguir controlando Marquina hasta el fin de los tiempos. Las cosas han cambiado o no tanto, pero la carta es un análisis de la situación política de la zona de Marquina, y la solución que ven es la propaganda. Y el cumen de la propaganda es, porque aquí no debería aparecer los carteles, es el ABR1, ya lo he comentado antes. El primero es el más conocido, el de Bilbao, en el año 32. Luego se hace en Donosti con el Euskadi Europa, Gasteiz. Estos ya veis son marzo, abril, o sea, Semana Santa, Domingo de la Resurrección. El de Iruña, finalmente, aunque el cartel pone 16, se hizo el 30 de junio. Ya sabéis que no es Domingo de la Resurrección. El clima político en el año 35 no era el más adecuado para celebrar el ABR1 en aquellos momentos. En el año 36 se hizo en los municipios. Eso es lo que respecta a la organización. Luego, la cuestión política, yo creo que es muy conocido, pero hay dos fases. Una primera que es hasta el 33, hasta finales del 33, que es una fase de organización y movilización muy intensa, y se caracteriza además por dos luchas políticas. Una por el Estatuto de Autonomía, no voy a entrar en los detalles, y por otro lado la defensa de la Iglesia Católica. La expulsión de los jesuitas es un trauma para el nacionalismo vasco, y la necesidad de que la doctrina, el catecismo que se enseñaba en las escuelas públicas se enseñe en algún centro de enseñanza, moviliza a todas las derechas. Y son los elementos fundamentales de esos años. El año 34 hay un cambio de gobierno en España, y de mayorías en el Parlamento, las derechas paralizan el proceso autonómico, y el PNV realiza un cambio trascendental, que es que pasa de apoyar al bloque de las derechas a aproximarse al bloque de izquierdas. Primero a Cataluña, a Esquerra Republicana, por la cuestión Rabasseira, por la cuestión de los arrendatarios rurales,
Y, en segundo lugar, por el pleito municipal. Al gobierno español no se le ocurre nada mejor que eliminar el impuesto al vino, que era el principal impuesto que recaudaban los ayuntamientos. Pero no se le ocurrió proporcionar nuevos recursos a los ayuntamientos, sino que simplemente quería impulsar las zonas vinícolas españolas, y por eso, como si bajamos los impuestos, se consumiría más vino, pero los ayuntamientos se quedaban sin ingresos. Y ese era un ataque contra la autonomía municipal, y el nacionalismo se unió a las izquierdas contra el impuesto del vino, parece sí, pero la razón no es esa, la razón es la falta de recursos, y eso contribuye a ir separando al nacionalismo vasco del bloque de las derechas. En octubre del 34 se produce el intento revolucionario del Partido Socialista, que fracasa, pero que es traumático, porque en Euskadi hay 40 muertos, las izquierdas matan a Marcelino Oreja, que es el padre de Marcelino Oreja Aguirre para algunos, el tío de Jaime Mayor Oreja, que era uno de los principales líderes de la comunión tradicionalista, y eso usó a buena parte del nacionalismo vasco, pero aún así, en la medida que las derechas acusan al nacionalismo de ser cómplice de la Revolución de Octubre, pues, se ve afectado. Cierran Batokis, meten en presión al Lisa y Batzar, y eso provoca esa progresiva separación. Tengo que corregir a Mireia. En las elecciones, yo soy historiador, nos encanta corregir. El Partido Nacionalista Vasco, hay muchas elecciones en la República, eso en primer lugar. Hay elecciones municipales, hay elecciones generales, hay elecciones al presidente de la República, luego a los alcaldes, pero no, las principales son al Parlamento Español. En las primeras elecciones, el PNV se presenta, salvo en Álava, en coalición con el bloque de derecha, y obtiene unos resultados aproximadamente del 50% del censo electoral. No sé, Vizcaya capital, que ganan las izquierdas. En el 33 se presenta en solitario el Partido Nacionalista Vasco, como defensor de la autonomía, y obtiene los mejores resultados que ha obtenido nunca en unas elecciones al Parlamento Español. Obtiene en los 4 territorios 12 de los 20 parlamentarios. Salvo en Navarra, obtiene un diputado por Álava, obtiene el copo por Vizcaya, menos la minoría, y obtiene la mayoría por Guipúzcoa. Pero el año 36, en el contexto de polarización que se produce en España, se produce un descenso de un 10% aproximadamente del voto nacionalista, sobre todo en Vizcaya y en Guipúzcoa. Mientras que en Álava hay un descenso de un 6-7%, pero aguanta bastante bien, y en Navarra se mantiene, pero es un 9,2%. Entonces, no es un movimiento lineal, sino que hay un momento importante que es el año 33, que es el entusiasmo por la autonomía, cuando parece factible conseguir esa autonomía por la que se lleva luchando tanto tiempo, y cuando se ve que eso fracasa y se produce la polarización, pues muchos votantes del PNV deciden irse fundamentalmente hacia las derechas. En algún caso hacia la izquierda, pero fundamentalmente vuelven o se hacen votantes a la derecha. Y el año 36, en las elecciones, el PNV sufre un balapalo. Bueno, lo que pasa es que las elecciones las gana la izquierda, y David Prieto se da cuenta de que si quiere consolidar la República en España, tiene que atraerse al PNV. Y después de haber pasado 3-4 años diciendo que cualquier forma de autonomía, los 3-4 años en la República, y otros 20 años antes, diciendo que cualquier forma de autonomía es un privilegio, David Prieto se convierte en el adalid de la autonomía para el País Vasco. Y lo que ha estado parado en el Congreso de los Diputados durante 2 años, ahora es posible. Y en los meses de la primavera del 36 se discute en el Congreso de los Diputados si hay mayoría suficiente para aprobar un estado de autonomía muy diferente al que se votó en el 31, al que se votó en el 32, al que se votó en el 33, pero había un proyecto de estatuto de autonomía. Y eso servía al nacionalismo vasco para recuperar la capacidad movilizadora. Esta es una foto de la Berreguna del 36, que se celebró en cada municipio, y eso que veis aquí es Alinechea. O sea, veis los jardines de Albia como estaban. Entonces no es un partido que está en decadencia, es un partido que vuelve a resurgir en esos años. Pero sí hay nacionalistas que están
incómodos ante la creciente polarización de la política española, que bien como en España se está produciendo una radicalización y que esa aproximación del Partido Nacionalista Vasco, que internamente, por lo que sabemos, no se discute socialmente, sobre todo las generaciones más antiguas, que son fundamentalmente católicos, antes o al mismo tiempo que nacionalistas, esa aproximación a las izquierdas no lo entienden y tampoco van a entender que el nacionalismo vasco apoye al gobierno de la República cuando se produce la sublevación. En definitiva, como veis, el nacionalismo vasco en los años de la República vive procesos no contradictorios, pero sí no lineales. Por una parte es una fase de explosión del nacionalismo, es la edad de oro del nacionalismo, pero en un contexto muy determinado, y también está muy condicionado por lo que sucede en España. En la medida que hay posibilidades de conseguir la autonomía, eso refuerza el nacionalismo. Cuando la tensión en España es muy alta, algunos nacionalistas prefieren retirarse o prefieren optar por otras opciones. Yo subrayaría, y con esto concluyo, que lo importante del nacionalismo en esos años, aparte de los objetivos políticos que va a conseguir, es el capital simbólico que acumula, que le va a permitir sobrevivir en el franquismo. Esa red de asociaciones son personas que se conocen, que participan en muchos actos de la vida cotidiana. Y en el franquismo, cuando los partidos políticos o los sindicatos están prohibidos, a partir de 1948 aproximadamente, de 1946, en torno a la Iglesia o de forma autónoma, empiezan a organizarse grupos de danzas, orfeones, excursionistas, etcétera, que son la base de la cual se va a nutrir el nacionalismo durante la mayor parte del franquismo. Si no hubiese producido en la República toda esa red, ese proceso de socialización, probablemente la situación del franquismo hubiese sido mucho peor. El republicanismo no tuvo esa red, no sobrevivió al franquismo. Nada más. Gracias. Eskerrik asko, Mikel, zure hitzaldiagatik, eta orain norbaitek galderen baldin badauka, badituzue zuen eserlekuetan horrelako tarjetak, edo bestela mikroarekin galderak egiteko aukera izango duzue. Badaukagu bat, eta Mikel, ¿existen similitudes entre el lenguaje de las derechas contra la Segunda República y el que utilizan hoy en día las derechas contra el gobierno vasco, etcétera? Estamos, unos más que otros, preocupados por la situación actual, porque vemos algunos elementos que también se dieron en la República. Yo por eso he comentado al comienzo que la falta de empatía hacia el contrario o la falta de intentar consensos es algo que caracterizó a la Segunda República y que condujo hacia la guerra civil. Bueno, yo creo que hoy en día, desde luego, ese peligro no existe, ¿no? Pero aparte de que hay muchos elementos que se repiten, porque las culturas políticas hay muchas. Aquí estamos hablando de la cultura política del nacionalismo vasco, que se mantuvo durante el franquismo, y la cultura del franquismo, la cultura de las derechas en España se mantuvo mucho más porque estaba en el poder. Y lo que estamos viendo es que los hijos, o las hijas, o los nietos de aquellos mantienen esa cultura política, entonces mantienen ese lenguaje. Pero yo creo que la situación es radicalmente diferente. Otra pregunta, ¿por qué los principales líderes nacionalistas vascos durante la Segunda República, como José Antonio de Arriaga, Ramón Vicuña o José María Gárate, entre otros, que jugaron un papel destacado en la búsqueda de la autonomía y en el despegue del nacionalismo vasco, no han tenido el reconocimiento de sus sucesores como Aguirre, Lezaola, Landaburu, Julia Guerra?
la memoria empieza con el olvido. Porque no es posible el reconocimiento a todos ellos. El papel, es que hay dos cosas diferentes que a los historiadores nos cuesta mucho explicar, ¿no? Que es, una cosa es lo que ha pasado y otra cosa es lo que conocemos de lo que ha pasado. Entonces, uno de los problemas que tenemos los historiadores es que si no hay documentos, es muy difícil saber lo que verdaderamente hizo cada cual en un momento determinado. Es decir, yo animo a cualquiera de ustedes que entren en Euskaliana, que es la página, la Hemeroteca Digital del Gobierno Vasco, y pongan Juana Julia Guerra. Juana Julia Guerra, que ha sido el principal dirigente del nacionalismo vasco entre 1936 y 1977, entre comillas, no existe en la prensa nacionalista hasta que es nombrado presidente del Bizkaiko Batzar. O sea, es muy difícil hacer una biografía de Juana Julia Guerra en los años 30, porque no tenemos ningún elemento para hacerlo. Y luego, cada generación recuerda una parte de lo que pasó. Y yo soy historiador, pero no se puede estar conmemorando constantemente. Cuando se nos dice que hay que recordar, ¿cuándo dejamos de recordar? Hay que recordar las víctimas del terrorismo. Hay que recordar a mi abuelo que fue condenado a muerte. Hay que recordar a mi bisabuelo que fue luchador en las guerras carlistas. ¿Cuándo lo dejamos? ¿No? Es decir, yo creo que eso hay que recordar a los que formasteis parte del Bizkaiko Batzar del año 77. Pues claro que hay que recordarlo, pero no se puede estar constantemente recordando. John Milor lo dice muy bien. Hay que abandonar el pasado después de conocerlo. Pero es muy complicado conocerlo si no hay documentación. Otra pregunta. ¿Qué partido puede considerarse precedente de la izquierda abertzale? ANV, Yagi. Yo he ido cambiando de opinión. Yo antes pensaba que no había ninguna relación entre ANV y Yagi y la izquierda abertzale. Yo pienso que Yagi tiene el hándicap de no haberse presentado nunca a las elecciones, pero probablemente tuvo mayor recorrido de lo que pensamos. Y entonces, digamos, la izquierda abertzale bebe de varias tradiciones. Bebe de una tradición rupturista insurreccional, tercermundista, y vive de una tradición del nacionalismo más radical. Yo creo que de Yagi sí hay más influencia. Yo es que cuando leo que ANV era un partido anticapitalista en el año 36, yo veo a Gonzalo Nardiz. Y Gonzalo Nardiz, pues de anticapitalista, pues no tenía mucha pinta. Por Luis Ruiz de Aguirre, que fue capitán de los batallones de ANV, y tampoco tenía mucha pinta de anticapitalista. Entonces, no le veo a ANV, y veo la colaboración que tuvieron los miembros de ANV con el gobierno vasco durante todo el exilio. Yo no veo esa continuidad por parte de ANV. Por el Yagi, sí, pero yo necesito medir. Cada uno tiene sus manías, yo tengo que medir. Y no tengo medidas para el Yagi. Pero probablemente ahí sí puede haber cierta continuidad. Beste galderarik, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna consideración? ¿Alguien que quiera comentar algo? Nadie se anima. Bueno, ez badago besterik, hemen dago bat, itziar mesedez. Bueno, vamos a ver, mi pregunta quizá no tenga... Mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre la UGT y el general Primo de Rivera? Pues, no todo el mundo, pero mucha gente suele tener un pasado en el cual hay cosas para ocultar. Entonces, en el caso de la UGT tiene un par
Y una de ellas es la relación con la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera dio el golpe de Estado el año 23, un año después de que Mussolini llegase al poder en Italia y que el fascismo se convirtiese en un movimiento de moda en el mundo, porque Perón también bebe del fascismo italiano, y de alguna forma Primo de Rivera trae a España, con Calvo Sotelo, el modelo corporativista italiano. Quiere decir que toda la sociedad se tiene que organizar en grupos y a través del Estado negociar lo que sea necesario. Y entonces ahí lo que plantea Primo de Rivera y Calvo Sotelo es crear el Ministerio de Trabajo y que ese Ministerio de Trabajo sea el encargado de negociar entre empresarios, ayuda a negociar entre empresarios y sindicatos. La UGT, que es un sindicato débil en esos años, ve ahí una oportunidad para crecer y para mejorar las condiciones de los trabajadores, porque la CNT era un sindicato anarquista que no quería saber nada del Estado. Entonces, Largo Caballero, que era el secretario general de la UGT, fue miembro del Consejo de Estado de la dictadura de Primo de Rivera, porque veía ahí un instrumento para mejorar la situación de los trabajadores. Indalecio Prieto, por ejemplo, estaba totalmente en contra de esa colaboración, pero la UGT sí lo hizo. El SDV tampoco veía mal el modelo, porque en esos años pensaba que ese modelo corporativo de organizar toda la sociedad impediría la lucha de clases. Pero el caso de UGT es más extravagante porque era un sindicato de clase de izquierda. Pero sí hay una colaboración clara con Primo de Rivera en ese terreno, en el terreno sindical. Pero ese tipo de capacidad de hablar con un dictador tiene algo. Hay un paralelismo con Enrique Mújica hablando con el general de la Armada para reconducir la autonomía vasca. Sí, pero claro, UGT no está a favor de que haya un golpe de Estado. Lo que es, aprovecha un golpe de Estado con tintes corporativistas para intentar mejorar su situación. Cuando era un sindicato que tenía mucha menos fuerza que los anarquistas. Berterik, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por concluida la jornada de hoy. Recordaros que estamos en el ciclo de conferencias del 130 aniversario del partido y la siguiente y última conferencia será el 12, os adelanto, será el 12 de junio a las 7 de la tarde y tendremos con todos nosotras y nosotros al presidente del Euskadi Buru Batzar, Aitor Esteban. Estáis todas y todos invitados. Eskerrik asko Mikel, eta eskerrik asko guztioi.